Hebreos 11, 24 al 26. Entonces dice, por la fe, Moisés, vamos a hablar un poquito allí de Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miren, es un texto, me parece muy completo, algo que definitivamente expresa quién era Moisés, ¿cierto? Dice que él lo hizo por la fe. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por fe, porque estamos confiando en un galardón. Dice que, miren que al final del texto dice que él tenía puesta la mirada en un galardón, ¿cierto? Puesta la mirada en Jesús, puesta la mirada en una meta, ¿cierto? Puesta la mirada en ese tesoro que es el Señor para nuestras vidas. Pero dice que por fe Moisés, dice ya siendo grande, él era el segundo en jerarquía de esa superpotencia en ese momento, ¿sí? En ese lugar. Es decir, que él tenía como por herencia un gran nombre, ¿cierto? Dinero, riquezas, muchas cosas a su disposición. Pero a pesar de eso, dice que Moisés, ¿qué hizo? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Dice que los tesoros de los egipcios. Yo digo que puedo admirar a Moisés, ¿cierto? Por la decisión que él toma. Él decide no ser como el hijo digamos, de la reina o algo así. Él decide como dejar todo lo que este mundo le estaba entregando para poder poder ser agradable al Señor, ¿cierto? Y poder seguir y hacer lo que el Señor le estaba mandando hacer. Él sabía de un llamado y él tuvo que pasar sufrimiento, pasó rechazo, tuvo que vivir persecución. ¿Y esto por qué? Por ese galardón, ¿cierto? Donde él colocó su mirada. Hemos estado hablando estos jueves anteriores de en dónde estamos colocando nuestra mirada, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos mirando? ¿En dónde estamos colocando nuestros pensamientos? ¿En dónde estamos colocando nuestra mirada, cierto? En ese galardón. Entonces, mira, Moisés era un general y tenía una muy alta posición de autoridad, ¿cierto? Pero él estimó la voluntad de Dios por encima de las riquezas, tremendo, ¿cierto? Estimó la voluntad de Dios, despreció todo ese dinero, todas esas cosas. Y yo quiero que, esto es como, el Señor nos muestra muchas enseñanzas en la palabra para que nosotros revisemos nuestra vida, ¿cierto? Porque nosotros tendemos a quejarnos mucho por la situación, ¿por qué nos quejamos tanto? Porque estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra, ¿cierto? Y no estamos colocando la mirada en el Señor. Estamos caminando en la carne y no en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tú estás valorando? ¿Qué estamos valorando? ¿Cuál es la razón de lo que estamos viviendo en esta tierra, ¿cierto? A veces nos cuesta cumplir la voluntad del Señor. ¿Por qué nos cuesta? Porque hemos desviado nuestra mirada, ¿cierto? Y ya hemos perdido el enfoque que teníamos. Entonces, vuelve y recuérdale a esa persona a tu lado, dile, no pierdas tu enfoque, siempre coloca tu mirada en el Señor, en ese galardón, en Él. Amén. Mira, Moisés fue capaz de hacerlo porque él hizo esa propuesta en su corazón. Él dijo, Señor, yo te quiero a ti sobre cualquier cosa, ¿cierto? Y a pesar de que él no sabía, todavía Cristo no había venido, no sabía muchas cosas, pero ya había una convicción en su corazón, ¿cierto? Y por eso hoy podemos hablar de este hombre del Señor. Mire, parecía que Moisés estaba permitiéndolo todo, pero él vio más allá de eso, ¿cierto? Dice, puesta su mirada en el galardón, puesta nuestra mirada en el galardón. Y me parece muy bueno que nosotros coloquemos metas para nuestras vidas y muchos más metas espirituales, ¿cierto? Señor, necesito enfocarme más en ti, porque cuando yo me enfoco, imagínate que el Señor nos dijera, Cristo
O sea, que todo el tiempo nosotros estemos alerta de que Él ya viene. Se nos olvida, ¿cierto? Dijimos, no, ya este año terminó, el año pasado termina, y dijimos, no, ya no vino, o sea que esto todavía falta, y todavía seguimos perdiendo, y me incluyo yo, perdemos mucho tiempo, ¿cierto? En bobadas. A mí me parece que perdemos mucho tiempo en bobadas, en cosas, en preocupaciones, en peleas, en discusiones, en muchas cosas que realmente no son las importantes. Y si nosotros supiéramos que Cristo viene mañana, yo creo que hoy estuviéramos tratando de ganar a todos nuestros familiares para Cristo, ¿cierto? Y aprovecháramos todas las oportunidades que tenemos. Una gran oportunidad que nosotros tenemos es hablar con nuestra propia vida, pero nosotros muchas veces estamos dando mal testimonio donde quiera que vamos, ¿cierto? No estamos dando ese testimonio. Ten en cuenta que tu vida habla de Cristo, ¿cierto? Mi vida habla del Señor. Pastora, pero a mí me cuesta hablar. Pues si te cuesta hablar, por lo menos que nuestra vida hable de Cristo, ¿cierto? Que nos vean, que la gente le agrade ir a nuestro lugar donde vivimos, en la casa, porque es un lugar de paz, ¿cierto? Un lugar donde se respira paz, donde dices que se siente amañador, es que le provoca no venir por acá porque esto es como muy agradable. Y de eso habla el Señor, ¿cierto? Nuestras vidas hablan del Señor. Entonces, mira, Moisés apartó la mirada de todo eso, todo lo que el mundo le estaba ofreciendo, ¿cierto? Y colocó la mirada solamente en el Señor. Mira, él se negó a detenerse, a considerar y a enfocarse en todas las cosas que lo estaban como engañando, porque al final de cuentas todo lo de este mundo es un engaño para nosotros, para distraernos, para llevarnos a otras cosas. Y mira, él se alejó de todo y colocó su enfoque en el Señor. Entonces tú puedes decirte a ti mismo, escoger a Dios es lo mejor para mí, ¿cierto? Enfocarme en el Señor es lo mejor para mi vida, escogerlo a Él. Ahora miremos lo que sucedió con el apóstol Pablo. Y hablamos un poquito hace 8 días del apóstol Pablo y dice que él prácticamente todo lo que él tenía y había estudiado, para él era estiércol, para él no valía absolutamente nada. Y así lo menciona en una de las traducciones de la Biblia. Y miremos lo que dice en Filipenses 3, versículos 7 y 8. Dice Pablo, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Es maravilloso. Yo creo que de lo que más podemos nosotros resaltar, el apóstol Pablo, de la manera como lo habla, como lo expresa, esa revelación que vino a su vida de lo que es el Señor. Amén. De lo que es Cristo para nosotros. Pero bueno, tú dirás, pero a mí ¿de qué me sirve todo esto? Nos sirve, todo el tiempo Dios nos aconseja para que nosotros podamos vivir una mejor vida en Él. Y si yo considero muy en poco cada cosa, pues chévere, rico, vivir bien, tener buenas cosas, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros las disfrutemos, pero que no coloquemos nuestro corazón en eso, que no sea que si llegamos a perder algo, prácticamente el mundo se nos derrumba, ¿cierto? Es porque nosotros estamos colocando demasiado enfoque en muchas cosas de esta tierra, y nuestra mirada y nuestro enfoque debe ser en el Señor. Mira, Pablo tenía cosas demasiado grandes. Y él no solamente estaba hablando de cosas normales, él era un maestro de la palabra, él tenía un gran reconocimiento, muchos estudios. Pudiera ser que dentro de su época y de ese tiempo, él era como la persona que tenía más estudios, ¿sí? Entonces él estaba considerando eso como nada. Hoy en día hay muchas personas que consideran que si alguien no estudió, para ellos es nada. No, es que no hizo nada en la vida. Y definitivamente para mí hacer algo en la vida es tener a Cristo en el corazón y poder servirle a Él y poder ganar personas para el Señor. Que si
pudimos tener una carrera, gracias a Dios. O sea, me parece muy chévere que podamos tener esas proyecciones, ¿cierto? Son cosas muy buenas. Pero lo más importante, y no podemos nosotros decir este vale o este no vale por el hecho de que haya estudiado una carrera o no lo haya hecho. ¿Sí? No les animo a que no estudien, no les animo a que no lo hagan porque es muchísimo mejor en lo natural, tenemos más oportunidades, ¿cierto? Pero si nosotros definitivamente le creemos a Dios y nos enfocamos en el Señor, yo sé que Él responde por nosotros en todas las áreas. Amén. Mira, Pablo valoró a Dios y despreció todo lo demás. Para él, el Señor era lo más importante, o su obra, lo que él hacía por el Señor. Y prácticamente entrega su vida por el Señor, ¿sí? Deja todo atrás para poder servirle al Señor. Dice en el Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en el Señor o en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Sí sabías que Él va a colocar sus sueños en tu corazón? Cuando Él dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá esas peticiones, no es que Él te vaya a obligar a hacer alguna cosa. Él va a colocar sus deseos en nuestro corazón y se van a convertir en nuestros deseos, ¿sí? En lo que más anhelemos, en lo que más queremos hacer, que sea todo con respecto al Señor, todo alrededor de Él. Es lo mejor para nuestras vidas, que siempre estemos apasionados. Entonces Dios va a colocar sus sueños en nuestros corazones, amén. Y ya ha colocado y seguirá haciéndolo. Mira lo que dice Romanos 1:21, y este es el texto en el que hemos centrado nuestras enseñanzas. Yo pienso que iremos unos 4 jueves o 5 jueves máximos con estas enseñanzas, pero en Romanos 1:21 dice, está hablando de nosotros, dice, habiendo conocido a Dios, dice, primero no le glorificaron como Dios, y eso estuvimos hablando el jueves pasado. Segundo, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy vamos a mirar esta parte donde dice, ni le dieron gracias. Alguno quiere que le digan, es que ni siquiera fuiste agradecido. Que no seamos esos que se devolvieron, ¿cierto? Con el milagro y ni siquiera se devolvieron a dar las gracias. Que yo no sea esa persona que no dio gracias, amén. Que no digan de nosotros esto, que nosotros seamos los que todo el tiempo estamos siendo agradecidos con el Señor. Que en nuestra boca esté siempre gratitud hacia el Señor. Que tengamos un corazón agradecido, que hasta cuando veamos gente desagradecida y hablando de otras cosas que como que estén hablando mal del Señor de alguna manera, que nosotros seamos esos defensores, ¿cierto? Y digamos, no, Dios es maravilloso, Dios es demasiado bueno, Dios es bello, Dios es espectacular. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 3, versículos 1, 2 y el 4. Yo les animo a que traigan sus Biblias, aunque lo proyectamos acá, pero a mí me gusta que cuando voy a la Biblia yo la puedo subrayar, estar atenta, estoy viendo lo que me está hablando ahí el Señor, ¿cierto? Entonces dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Está hablando de personas desagradecidas, ¿cierto? Personas que se aman a ellos mismos, que no amaron al Señor primero, sino que se alejaron del Señor, ¿cierto? Y prefirieron al mundo, prefirieron lo natural. Pero mira, nosotros que somos amadores del Señor debemos mostrar una buena o un corazón humilde, expresar humildad a través de nuestras vidas, ¿cierto? Pero también tener una muy buena memoria. La memoria juega un papel muy importante en todo esto que estamos hablando. El Señor nos dio la memoria por alguna razón, ¿cierto? No solamente para que estudiemos en el colegio o de otra manera, sino para nosotros recordar lo que Él ya ha hecho. ¿Has vivido cosas maravillosas con el Señor? El día,
los días que te ha llenado, que te ha reconfortado, que te ha cuidado. Para eso Él nos ha dado la memoria. Y es demasiado importante que nosotros estemos todo el tiempo recordando las cosas buenas que Él ya hizo por nosotros. Que de repente quiere venir la duda, quiere venir el temor, tú debes traer a memoria ¿qué? Esas cosas buenas y maravillosas que el Señor ya hizo. Mira, la memoria es una de las facultades más poderosas que Dios nos ha entregado. Y lamentablemente muy pocas personas recuerdan de la bondad de Dios. ¿Qué son los mayores temas que ustedes escuchan cuando pasan por la calle, cuando ven ahí personas hablando, los vecinos, o están hablando en familia, están hablando de la mala situación del país, están quejándose de alguna manera, están contando cómo fue la enfermedad, están hablando de algo malo? Y pudiéramos nosotros contabilizar que son más las personas que están hablando de algo malo o recordando algo malo que algo bueno. Empieza a recordar más en tu vida las cosas buenas que ya hizo el Señor. Amén. Recuerda el día que Él te rescató. Dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Yo lo recuerdo y yo digo, Dios mío, gracias por haberme salvado. Dios, no sé cómo estuviera mi vida en este momento, no sé realmente qué hubiera sucedido, pero sí sé que hubiera sido algo muy terrible. Y yo le doy gracias y recuerdo cada cosa. Hemos vivido, en el mundo estamos, ¿cierto? Y hemos vivido situaciones difíciles, pero hemos visto cómo de todas Él nos ha levantado, nos ha rescatado, nos ha ayudado y ha estado como esa constante de su amor en nuestras vidas. Y de eso se trata su gracia, o sea, es nosotros poder confiar que nosotros hacemos una parte, pero lo demás Él lo hace, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es orar, interceder por las personas, confiar en el Señor, descansar en Él. Prácticamente Él te está diciendo que lo que tienes que hacer es descansar. Eso es muy bello. Amén. Eso es maravilloso, que el Señor te diga lo que tú tienes que hacer. Pues uno se imagina hacer, no, tiene que subir de rodillas a no sé dónde, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer un listado, tiene que… Y mira toda la lista que Él te dice, lo que tienes que hacer es descansar, pero en Él. Amén. Que descansemos en el Señor para que Él pueda hacer lo que ya está haciendo en nosotros, ¿cierto? Así que nunca te olvides de lo bueno que Él ha sido. Amén. Isaías 51:1 dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Está hablando que recordemos de dónde Él nos ha sacado, ¿cierto? De esa mentira en la que estábamos. Imagínate para dónde íbamos si nosotros, para dónde pudiéramos ir cuando no teníamos a Cristo, ¿cierto? Y Él nos ha rescatado, amén. Si las cosas están muy difíciles y tú dices, pero es que no la veo, porque es que hay personas que a pesar de eso le estamos hablando la verdad del Señor, estamos exponiendo lo maravilloso de Dios, pero todavía en su corazón dicen, pero es que se escucha muy bonito, todo eso es muy bonito, pero yo creo que para mí no es, ¿cierto? Algunos no tienen como esa convicción en su corazón, y esta convicción no la podemos perder, ¿cierto? Tiene que ir aumentando en nuestras vidas. Y yo puedo ver de cada uno puede ver su crecimiento, uno puede ver principalmente, o lo primero más bien, el crecimiento en nuestro interior, ¿cierto? Que nuestra manera de hablar cambie, que nuestra manera de pensar cambie, pero también en el exterior las cosas empiezan a cambiar. Cuando nosotros somos agradecidos, cuando estamos enfocándonos en el Señor. Entonces mira, dice en 2 de Pedro, y vamos a mirar algo que Pedro estuvo hablando y habla en las epístolas. Y miremos 3 textos ahí. Primero miremos 2 de Pedro 3, 1 de Pedro 1 del 12 al 13. Dice, por eso siempre les recordaré estas cosas. Él está hablando de recordarnos cosas
Y el Señor lo que nos ha estado hablando a nosotros, y Él nos dice, estén todo el tiempo recordándole a la iglesia casi que las mismas cosas, porque a nosotros nos tienden a olvidar, ¿cierto? Dice, estén recordándoles estas cosas por más que las sepan, estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Entonces es nuestra obligación estarles recordando todo el tiempo lo que Jesús ya hizo. Amén. Lo que Él ha estado haciendo en tu vida. Cuando nosotros empezamos como esta carrera acá, porque lo que estamos haciendo en la vida, en nuestra vida cristiana, es una carrera. Algunos están caminando, otros están ya corriendo, otros están volando, pero todos estamos en esa carrera, ¿cierto? Y yo les decía, ustedes han sido muy, muy favorecidos. Y yo tengo que estarles recordando esto a ustedes, porque yo les decía, acá llegan médicos a atenderles, acá llegan muchas entidades para favorecerles. Todo el tiempo me están contando que recibimos un bono, que recibimos tantos meses un dinero, que recibimos un colchón, que recibimos un mercado, que recibimos, que les ponen atención médica, que hacen. Es una cosa impresionante y yo necesito recordárselos. Amén. Por si acaso están recordando todo el tiempo lo malo. Pero es que todavía me falta. Pero es que es demasiado lo que han recibido. Amén. Y si ya Dios lo hizo, Dios lo va a seguir haciendo. Amén. Si Él ya lo hizo, Él lo sigue haciendo. Mira, dice, segunda de Pedro 1:15 dice, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Y en segunda de Pedro 3:1 dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria. Todo el tiempo, si tú no lo recuerdas, por lo menos tratemos de estarle recordando las cosas a las otras personas. Recuerda cuando Dios hizo esto, recuerda cuando hizo esto. Y yo les he predicado y les he dicho, ustedes han sido como esas personas cuando estaban en ese desierto que tenían todo, que estaban recibiendo toda la provisión de Dios, pero lo que pasa es que nosotros tendemos muchas veces a ser necios y a estar recordando lo que nos hace falta. Entonces recordemos todo lo que ya Dios ha hecho, amén. Si de pronto has caído en depresión, es porque estás recordando más lo que el diablo está haciendo que lo que Dios hizo, o lo que Dios está haciendo, o lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ya no vamos a estar más deprimidos, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Si no estamos deprimidos es porque estamos colocando nuestra mirada en el Señor y estamos olvidando todo lo demás, dejando atrás todo lo que nos sirve, ¿cierto? Ir dejando las cosas que nos sirven. Seamos agradecidos, refresquemos nuestra memoria, ¿cierto? Siempre tengamos una muy buena actitud en nuestras vidas. El pastor no está hoy porque una tía de él falleció el día de ayer, pero les comento es porque esa tía hace unos años le cortaron sus piernas y yo puedo dar de testimonio de ella que a mí me impresionó siempre la actitud. Yo jamás la escuché diciendo, pero es que mire cómo estoy ahora, nunca la vi por allá nunca le escuché una declaración diferente a decir que estaba muy agradecida por el hecho de que Dios le dio la vida. Amén. A pesar de que todo el tiempo tenía que estar inyectándose insulina, dependiendo de muchas medicinas, de muchas cosas. Pero les comento por esto, nosotros tenemos que mirar lo que tenemos, estamos completos, ¿cierto? Tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, tenemos un futuro maravilloso con el Señor. Amén. Estemos gozosos que Él ya viene.
Pero yo pienso que cuando nosotros estamos pendientes de que Él viene, vamos a estar más preocupados por las personas que se están perdiendo que de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, Señor, que yo pueda impactar personas, ¿cierto? Que yo pueda llegar a otras personas, que yo pueda hablarles de Jesús a las personas y que las personas reciban a Cristo en su corazón. Esa es nuestra labor en esta tierra a la hora de la verdad. Hacemos tantas cosas, ¿cierto? Pero lo más importante es que ninguno se pierda. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Miremos lo que dice 1 Corintios 10:13. Miren lo que dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Mira, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no estamos viviendo algo que nosotros no podamos superar. Amén. No estamos viviendo algo que no podamos superar. Lo que estás enfrentando es común para este mundo, ¿cierto? Y lo podemos superar. Entonces, sea agradecido. Recordemos que hemos sido vueltos a nacer, de que el Señor nos ha salvado. Recordemos el gozo que tenemos en nuestras vidas, que tenemos la paz del Señor. Recordemos que Él ha colocado una visión en nuestro interior. Amén. El pastor habló hace poco de la visión, ¿cierto? Tenemos que decirle, bueno, Señor, ¿cuál es mi visión? Si acaso no la tienes clara. Recordemos las palabras que Él ha hablado en nuestras vidas. Amén. Tiene que haber una palabra en tu corazón, tiene que haberla, pero tenemos que buscarla. Amén. En el Salmo 100, 4 y 5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Dice, y su verdad por todas las generaciones. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si tú te quejas 5 minutos, entonces dedica 10 minutos para agradecerle a Dios. Amén. Que la balanza sea más pesada en el lado del agradecimiento. Amén. Ya yo les conté varias veces la historia de Lilian Yeomans y pienso que no nos cansamos de contarla y ella estaba con como viruela y en ese tiempo el que tenía viruela pues se moría. No se había descubierto realmente qué era y les daba viruela y los ponían en cuarentena y tenían que estar apartados y se iban muriendo uno por uno. Y ella pues la apartaron para que se muriera, pero el Señor le dijo, revisa tu balanza de la queja y de la alabanza, y ella la revisó y se dio cuenta que estaba muy desnivelada, echando más peso para el lado de la queja, ¿cierto? Y del llanto. Y le dijo el Señor, empieza a cambiar eso. Y ella empezó a adorar en voz alta, pensaron que estaba con mucha fiebre, pensaron que estaba delirando, pensaron que estaba loca, hasta que terminó su cuerpo totalmente limpio. Pero di ahí a ti mismo, por favor, escucha lo que Dios está hablando. Amén. Escucha lo que Dios está hablando y pongámoslo por obra en nuestras vidas. Pongamos esto por obra en nuestras vidas. 5 minutos de queja, ¿y con qué lo vamos a contrarrestar? Con 10 minutos de alabanza, de agradecimiento. Agradecerle por su bondad, ¿cierto? Por su grandeza. No te canses ni desmayes. Amén. No nos cansamos, no somos de los que nos cansamos ni desmayamos. Mantengamos nuestra fe, el entusiasmo y seamos unos buenos receptores de su palabra. Recibir totalmente en nuestro espíritu lo que Dios está hablando. Amén. Y lo ponemos por obra. Mira, sigamos hablando lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Dice, el interior, no obstante, se renueva día en día. Lógicamente nos desgastamos, el cuerpo se cansa, pero en nuestro interior, si nosotros estamos totalmente agradecidos con Dios, nuestro interior está siempre fortalecido. Amén. Y en 2 Corintios 4:17, el siguiente versículo dice,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes qué nos puede ayudar muchísimo? Saber que esa tribulación es momentánea. Amén. Entonces tú puedes decir, esto es momentáneo, esto va a pasar. Esto es solamente por un corto tiempo, esto es solamente por un día, esto es muy corto, amén. Pero siempre pensemos que esta leve tribulación es momentánea. Esta leve tribulación es momentánea. Y dice que esto produce en él un cada vez más excelente, eterno peso de gloria en nuestras vidas. Y sigamos mirando allí en Corintios, 2 Corintios 11, del 23 al 28, y dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco, hablo. Dice, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y muchas otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguno ha vivido todo eso? Entonces no nos ha pasado nada. Amén. No nos ha sucedido nada. Ahora dígale al que está al lado, no tienes derecho a quejarte. Amén. Y yo misma me digo, no tienes derecho a quejarte por nada. Amén. Porque lo que nos pasa es momentáneo. Y si el apóstol Pablo se goza tanto en medio de todo eso, se gozó tantísimo, yo creo que nosotros nos podemos gozar, ¿cierto? En medio de cualquier situación. Y mira lo que dice Hechos. Hoy tenemos un poco de palabra, pero bueno, es bastante edificante. Dice Hechos 14, del 19 al 20, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, me parece, o sea, todo esto es para que nosotros reflexionemos, ¿cierto? Y definitivamente ya no nos quejemos más. Miren lo que le sucedió, dice, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Miren, en ese tiempo cuando los judíos apedreaban a alguien, era hasta matarlo, no lo dejaban vivo. Podemos llegar a concluir que fue resucitado en ese momento Pablo. Y yo creo que sí, Dios lo levantó de los muertos, porque para levantarse al otro día y seguir trabajando, después de haber quedado como muerto ahí tirado, yo creo que sí fue Dios que lo levantó para él poder seguir haciendo lo que estaba haciendo. Amén. ¿Alguno ha vivido eso? A veces nos duele una uña y nos quejamos, ¿cierto? Entonces yo creo que hoy vamos a salir con una muy buena confesión y sigamos hablando allí de este tema. Dice Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y bueno, hace 8 días estuvimos hablando de lo que sucedió con Jesús, ¿cierto? Fue hasta la muerte por nosotros, amén. Y también sufrió muchísimos golpes. Entonces, recibimos fuerzas de Dios, amén, en este momento. Y allí en el versículo del 3 al 4 dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecado,
de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuelve y le dice a la persona que está a tu lado, que tu ánimo no se canse hasta desmayar. No nos vamos a cansar, ¿cierto? Seguimos avanzando, creyendo en el Señor, pero creyendo que ningún arma forjada contra nosotros prospera en el nombre de Jesús. Amén. Ya no es el tiempo de que el que más sufra, ese es el que mejor. No, porque ya nosotros sabemos que Jesús sufrió por nosotros. Y el apóstol Pablo también sufrió ahí por nosotros y todos ellos ya sufrieron. Entonces ya nosotros no tenemos que sufrir todo eso. Amén. Ahora nosotros nos levantamos en fe, creyendo que el Señor ya nos ha prosperado, que nos ha bendecido a través de Cristo. Amén. Y Cristo ahora está en nosotros y nosotros lo creemos. Y por eso adoramos al Señor, ¿cierto? Y mira lo que dice allí en 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira, la tribulación es leve, vuelvo y te lo recuerdo porque es temporal, ¿cierto? Es momentánea, es solo temporal y pasa en el nombre de Jesús. Entonces atesora esto en tu corazón, llévate esta palabra en tu corazón y dices, listo, esta leve tribulación es temporal y va a pasar. Amén. Lo bueno es que va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Y dice allí en el 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Lo que no estamos viendo es eterno y es toda la provisión de Dios para nuestras vidas. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Amén. Mira, dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. En donde está nuestra mente, allí está nuestro corazón. Entonces, miremos en dónde estamos colocando nuestros pensamientos. Amén. Mira lo que dice, el Señor guardará, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, perseveremos en el Señor. Amén. Perseveremos en el Señor, en pensar en lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.